cómo México perdió la mitad de su territorio original. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Pablo y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Hoy les traigo un tema muy interesante acerca de cómo México perdió la mitad de su territorio en favor de los Estados Unidos, que es uno de los eventos más oscuros y tristes de la historia de México. ¿Quieres saber cómo Estados Unidos y México se enfrentaron y cómo México perdió la mitad de su territorio? Te invito a que te quedes hasta el final para que entiendas todo el punto. No olvides suscribirte para más contenido y darle manita arriba para que este video sea visto por más personas y seamos una comunidad mucho más grande. Así que sin más por decir, comencemos. La historia entre México y los Estados Unidos comenzó incluso antes de que México se independizara. Entre 1819 y 1821 se firmó el Tratado de Adams-Onis, en el cual España y los Estados Unidos arreglaron definitivamente la frontera norte del Virreinato de la Nueva España y los Estados Unidos. Este tratado reconoció las fronteras entre la entonces colonia española y los Estados Unidos, que ya había iniciado una política expansionista hacia el oeste, desde su núcleo principal en la costa atlántica, y tenía como objetivo alcanzar la costa del Pacífico. En ese momento, los límites de Estados Unidos ya se han extendido hasta el entonces norte de México. Pero en 1821 México se independizó formalmente de España y México y los Estados Unidos serían por primera vez vecinos. Estados Unidos reconoció a México como nación independiente en 1822. Esto hizo que se enviara a un delegado para firmar un tratado de amistad y límites entre ambas naciones. Al final resultó en un tratado de amistad y límites. Durante esas negociaciones se reconoció la frontera del Tratado de Adams-Onis como la frontera entre México y los Estados Unidos. Pero Estados Unidos intentó comprar Texas por primera vez a México. Finalmente, en 1823, se estableció que el gobierno mexicano permitiría a colonos tejanos residir en Texas con el fin de que aceptaran las leyes mexicanas y se convirtieran al catolicismo y también no tuvieran esclavos, aceptaran y respetaran las leyes mexicanas y se les daría una concesión de tierra. Sin embargo, el acuerdo poco a poco empezaría a ser tambaleado. En 1829 nuevamente se abolió la esclavitud en nuestro país. Esto provocó un choque con los colonos tejanos, que sí tenían esclavos y que también no habían cumplido con otras partes del acuerdo, como el de respetar las leyes mexicanas. Además, en 1829 surgió una nueva oferta en la que Estados Unidos volvió a querer comprar Texas por $5 millones, algo que nuevamente el gobierno mexicano rechazó. Asimismo, en 1833 se prohibió formalmente la entrada de más colonos a Texas. Sin embargo, Stephen Austin, que era el principal promotor del colonialismo tejano, siguió introduciendo familias estadounidenses en Texas, a pesar de las restricciones mexicanas. Finalmente, después de varias tensiones nuevamente con el gobierno federal de México, los tejanos empezarían a maquinar la idea de separarse de México. Y aprovechando la inestabilidad del gobierno mexicano en el año 1835 y 1836, los tejanos declararon formalmente su independencia en 1836. Los colonos tejanos argumentaron que declararon la independencia debido a que ellos habían jurado la Constitución Federal de México y en 1835 México había cambiado de gobierno de una república federal a una república centralista. Esto provocó que los tejanos encontraran la excusa perfecta para poder separarse de México y comenzaron así una rebelión en los fuertes mexicanos en Texas. Sin embargo, los tejanos no tenían las armas ni el ejército suficiente como para poder enfrentarse a México, así que iniciaron una rebelión de guerrillas en el norte del país, atacando ciudades como Matamoros. Sin embargo, el gobierno de México encomendó a Antonio López de Santa Anna para que sofocara la rebelión en Texas. La expedición de Santa Anna en su momento fue exitosa, tras obtener varias victorias como en el Álamo. Iba tras Samuel Houston, que era el líder del ejército tejano. Planear una ofensiva sobre Galveston, la victoria mexicana parecía casi segura, hasta que el 21 de abril de 1836 Santa Anna fue capturado mientras descansaba.
Esto después de la famosa batalla de San Jacinto. Y fue capturado por nada más y nada menos que por Samuel Houston, quien lo aprisionó. Santa Anna fue obligado a firmar el Tratado de Velasco en mayo de 1836, en el cual reconoció formalmente la independencia de Texas de México. Sin embargo, en ese momento Santa Anna no era una figura política para poder firmar un tratado internacional. Santa Anna fue obligado a retirarse después de la firma del tratado. Después de la retirada de Santa Anna volvió a México e intentó explicar la decisión de la separación de Texas. Al final de cuentas, Texas sí terminó separándose de México de facto, aunque no de forma legal, debido a que México nunca reconoció a Texas como nación independiente, y el Tratado de Velasco fue declarado sin validez por el gobierno mexicano. Asimismo, Texas empezaría poco a poco su intención de anexarse a Estados Unidos. Estados Unidos reconoció formalmente a Texas como nación en 1840. Esto aseguró a Texas el inicio de su reconocimiento. Sin embargo, Texas quería anexarse a Estados Unidos, pero los estadounidenses aún tenían una serie de reservas debido a que creían que la anexión de Texas llevaría en algún momento a una guerra con México, que finalmente pasó. Finalmente, el 28 de diciembre de 1845, y tras un largo debate en el Congreso de Estados Unidos, Texas fue admitido en la Unión Americana como el estado número 28. Es aquí donde empezarían verdaderamente los problemas entre México y Estados Unidos, debido a que la reclamación territorial de Texas y la reclamación de la frontera entre México y Texas pasaría a ser un reclamo hacia el gobierno de los Estados Unidos. Después de la anexión de Texas, las tensiones entre México y Estados Unidos aumentaron debido a que los tejanos reclamaban al río Bravo como frontera internacional entre Texas y México. Esto, por su parte, el gobierno mexicano lo negaba, debido a que el límite original de Texas era el río Nueces, que está más al norte del río Bravo. Esto provocó el presidente James Polk, que era un expansionista convencido, ordenó al general Zachary Taylor la franja entre el río Nueces y el río Bravo. El despliegue de tropas entre el río Nueces y el río Bravo fue tomado por México como una invasión del territorio nacional. Sin embargo, los estadounidenses creían que era un afianzamiento del control sobre el suelo estadounidense. El gobierno mexicano ordenó el despliegue de tropas a lo largo de la frontera. Esto empezaría a tener choques con el ejército estadounidense ya establecido ahí, hasta que una tropa de 63 soldados estadounidenses fue emboscada por una tropa de lanceros mexicanos y hubo varios muertos. Esto inmediatamente fue tomado como una declaración de guerra por parte de México, y el presidente James Polk pidió al Congreso que declarara la guerra a México el 13 de mayo de 1846. México declaró la guerra 10 días más tarde, el 23 de mayo de ese mismo año. Así iniciaron los conflictos entre las dos naciones. El ejército estadounidense entró en territorio mexicano por diversos frentes, principalmente por el norte, pero no solamente por Texas, sino también por California. El general John Slott fue enviado a ocupar California y Nuevo México. Asimismo, el general Taylor atacó conjuntamente Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila a lo largo de la frontera tejana. La flota estadounidense del Pacífico fue enviada a bloquear los puestos de Guaymas, Mazatlán y San Blas. Y también la flota estadounidense en el Golfo empezó a bloquear los puestos de Tampico y del Carmen. Las tropas de Estados Unidos en agosto de 1846 ocuparon la ciudad de Santa Fe en Nuevo México al mando del general Stephen Kearny, y poco a poco ocuparon las ciudades de San Diego y Los Ángeles. Para septiembre de 1846, el general Zachary Taylor derrotó a las fuerzas mexicanas lideradas por el general Pedro Ampudia en la feroz batalla de Monterrey, que fue una de las batallas más importantes que acabó con una victoria estadounidense. Entre tanto, las derrotas mexicanas se iban acumulando. Santa Anna iba y venía de la presidencia y al final marchó personalmente al norte para enfrentarse al general Taylor en la batalla de la Angostura, que también fue una batalla muy importante, que al final de cuentas Santa Anna se terminaría retirando sin saber si había ganado o había perdido.
Esto en febrero de 1847. Finalmente Santa Anna dejó a Valentín Gómez Farías como presidente de México para ir a sus incursiones militares. Mientras tanto, las tropas de Taylor avanzaban continuamente por el norte. El presidente James Polk ordenó abrir un nuevo frente en el Golfo de México, ocupando los puertos principales del país, principalmente Veracruz, y que tenía como fin ocupar la Ciudad de México, al mando del general Winfield Scott. La resistencia mexicana fue evidente a cada paso, sin embargo la superioridad estadounidense se vio, por lo que para agosto de 1847 el general Winfield Scott y el ejército estadounidense se hallaban a las puertas de la Ciudad de México. La defensa de la Ciudad de México fue la resistencia heroica más importante de México a lo largo de la guerra, debido a que durante las diversas batallas los mexicanos resistieron fuertemente a los ataques estadounidenses. Las batallas de Lomas de Padierna, Churubusco y Molino del Rey fueron batallas que ganaron los estadounidenses, pero con una fuerte resistencia mexicana. Finalmente, la batalla del castillo de Chapultepec fue la más famosa, debido a que aquí fue cuando se dio la famosa gesta heroica de los niños héroes, que eran cadetes militares del Colegio Militar de México establecido en el castillo de Chapultepec y que dieron todo su esfuerzo para poder defender la ciudad del ejército invasor. Finalmente, el 14 de septiembre de 1847, la Ciudad de México fue formalmente tomada por el ejército de los Estados Unidos. Después de la ocupación de la Ciudad de México en septiembre de 1847, México y los Estados Unidos iniciaron la negociación de la paz. El hecho es de que México nunca se rindió, pero era evidente de que con 3/4 partes del territorio ocupadas por el invasor y por grandes inestabilidades internas era imposible ganarle a Estados Unidos, así que se decidió firmar la paz. Se negociaron posibles negociaciones. México hizo una oferta de cesión en la cual cedía la mitad norte del territorio. Sin embargo, esto no fue aceptado por los negociadores estadounidenses. El presidente James Polk quería muchísimo más territorio del que al final se cedió, debido a que los estadounidenses ofrecieron que México cediera la totalidad del territorio que hoy es parte de Estados Unidos, más los estados de Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y también la península de Baja California. Sin embargo, los mexicanos rechazaron totalmente esa idea. Al final se estableció un acuerdo fronterizo en el cual México cedía 2.100.000 kilómetros cuadrados a los Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos retirara sus tropas. Se fijó finalmente la frontera en el río Bravo entre Texas y México, y de ahí en adelante se delimitó la frontera en el río Gila y el paralelo 31 norte, quedando la península de Baja California del lado mexicano. También Estados Unidos se comprometió a pagar $15 millones en reparaciones de guerra por los daños causados durante el conflicto. México también consiguió asegurar los derechos de los casi 100.000 habitantes que vivían en los territorios perdidos. Estas condiciones fueron firmadas en el Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, que entró en vigor en mayo de ese mismo año después de la ratificación por ambos países. Así, finalmente, Estados Unidos se retiró de nuestro país. Ahora, ¿por qué México perdió? ¿Realmente México era demasiado débil como para poder perder? Pues en cierto modo sí, porque en ese momento México había estado en una constante crisis económica. México, a comparación de Estados Unidos, era un país grandemente agrícola en ese momento y no tenía los recursos suficientes como para costear una guerra. Además, Estados Unidos estaba en plena revolución industrial, tenía una mayor población y también tenía una mayor tecnología armamentística, por lo que pudo fácilmente derrotar al ejército mexicano. Aunque Estados Unidos en ese momento tampoco era una nación muy próspera, solamente era una nación superior a México, pero no era una nación lo suficientemente poderosa como lo es ahora. Para México, el hecho de perder la mitad de su territorio es una de las etapas más oscuras y trágicas de la historia del país, debido a que perdió la mitad de su territorio original, y esto se debió grandemente a la falta de unidad nacional que había en ese entonces en el país, debido a que solamente 9 de los 19 estados que existían en ese entonces enviaron dinero y armas al gobierno federal para poder combatir al invasor. Además, la aristocracia mexicana y el clero mexicano tampoco apoyaron al gobierno mexicano
a combatir al ejército estadounidense. Además, durante la guerra, Yucatán se intentó separar de México y California también se intentó separar de México, por lo que hubo muchas causas internas que ayudaron a que México perdiera la guerra. No tanto el hecho de que Estados Unidos fuese muy fuerte en ese momento. Al final Estados Unidos ganó y los territorios de la cesión mexicana, como los conocen en Estados Unidos, hoy son el motor económico de los Estados Unidos. Además, la huella mexicana nunca se ha borrado de estos territorios, debido a que estos estados tienen una gran influencia hispana y sobre todo mexicana, por lo que dicen que la huella mexicana de estos territorios nunca se ha borrado. ¿Y tú qué crees? Déjame en los comentarios si crees que fue una guerra desigual. Coméntame aquí abajo y déjame tu manita arriba para que el video sea más visto por más gente y podamos ser una comunidad muchísimo más grande. No olvides suscribirte para disfrutar de más contenido a lo largo de la semana y espero este video te haya gustado. Yo soy Pablo y nos vemos hasta el próximo video. Bye.